Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. ¿Rita? Si tu nombre es Rita o Margarita, o conoces a alguien con este nombre, estás en el canal correcto. Aquí, donde el Señor ha dicho tu nombre. Hoy vamos a conocer la historia de Santa Rita de Casia. ¿Sabías que Santa Rita estuvo casada? ¿Sabías por qué era importante para ella la frase, la paciencia todo lo puede? ¿Sabes cómo murió? Quédate con nosotros y vamos a contestar a cada una de estas preguntas. Pero antes te pido por favor que me acompañes a hacer una pequeñita oración al Espíritu Santo para que esté con nosotros durante esta transmisión. Mientras tanto, por favor, suscríbete, dale like y comparte este video. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza al interpretar, gracia y eficacia al hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, pues, ya que estamos en presencia del Espíritu Santo, vamos a empezar a hablar de Santa Rita de Casia. Déjame contarte un dato muy curioso. Y es que si te diste cuenta que al principio dije Margarita, ¿sí? Porque Santa Rita en realidad su nombre era Margarita. Pero de cariño le decían Rita. Así es de que siempre se conoció como Rita. Hasta en la actualidad. Santa Rita de Casia. Pero ya sabes que es un nombre pues de cariño, porque su nombre original era Margarita. Bueno, y Margarita nace un 22 de mayo del año 1381. Sus padres ya eran unas personas grandes de edad, no podían tener hijos, ya tenían muchos años de casados, pero siempre oraban a Dios para que les concediera este gran regalo, un hijo. Recordarás que antes también había personas que tenían hijos ya muy grandes, como por ejemplo Sara, como por ejemplo Santa Isabel, la mamá de Juan el Bautista, o Ana, la que era la mamá del profeta Samuel, que por cierto, si revisas nuestra lista de videos, ahí podrás encontrar el video del profeta Samuel. Bueno, pues así en este caso, los papás de Santa Rita o Margarita llegan a tener este gran regalo de Dios, que es Margarita, esta flor hermosa, porque Dios escuchó todas las oraciones que hacían ellos como esposos. Cuando va pasando el tiempo, pues ellos se dan cuenta que entre más y más, ellos se están haciendo más grandes, pero Margarita tenían un cierto de temor de que se quedara sola. Y así es de que aquí te voy a contestar la pregunta número 1. La respuesta es sí, Margarita estuvo casada. Y es porque desde pequeña ella siempre tuvo esta convicción de ser religiosa. Le gustaba la oración, era una persona muy humilde, muy piadosa, pero tenía mucha obediencia a sus padres. Y sus padres en aquel entonces recordarán que muchos de los matrimonios eran arreglados. Así es que sus padres arreglaron su matrimonio. Y ella, más que por convicción, sino por obediencia, pues llega a casarse. El problema es que todo se miraba muy bien por fuera, pero no sabían que en realidad el esposo de Margarita era una persona con un temperamento tan fuerte, con una manera de ser tan mala, era un mujeriego, era un monstruo, prácticamente. Margarita estuvo casada con él 18 años y ella soportaba todo lo que hacía el esposo, todos los maltratos que él le hacía. Los aguantaba y
pues todo esto en silencio. Nunca lo denunció con nadie. Sin embargo, Margarita siempre vivía en los rincones llorando por el maltrato que le daba este hombre. Y todo este sufrimiento se lo ofrecía a Dios. Se lo ofrecía a Dios esperando que un día cambiara a este hombre. Pasó el tiempo y resulta que después fue un poco peor, porque Margarita tuvo 2 hijos varones y los hijos heredaron la misma forma de ser de su padre. Así es de que ellos también la hacían llorar. Y aquí te voy a contestar la pregunta número 2. ¿Por qué Margarita decía esa frase acerca de la paciencia? Bueno, porque aunque ella le daba consejos sobre todo a sus hijos para que se portaran mejor, pero no, hombre, no le hacían nada de caso. Es como decir que les entraba por una oreja y les salía por la otra. Sin embargo, ella siempre tuvo esa fe en Dios, que Dios la ayudaría. Y te voy a decir de aquí, del libro que estamos estudiando, La vida de los santos, estamos en el número 2. Y aquí está la frase que decía Margarita esperando a que sus hijos y su esposo pues tuvieran una buena conversión. La paciencia todo lo alcanza, y como nunca queda sin cumplirse aquella promesa que Jesús hizo, recordarán, todo el que pide, recibe. También lo he escuchado como toca y se te abrirá, pide y se te dará. Todo lo que piden al Padre en mi nombre, lo conseguirán. Y al fin, las oraciones y las súplicas de una buena esposa y una santa madre encontraron respuesta de Dios en el cielo. Y el marido se convirtió. El marido se arrepintió de todos los males que le había hecho a Margarita, de toda la forma mala que se portaba, no solo en su casa, sino también fuera de ella, porque hasta los vecinos le tenían miedo. Algunos otros querían vengarse de él, porque era muy malo en realidad. Pero él alcanzó a arrepentirse, a pedirle a Dios que lo perdonara por toda esa vida de iniquidad que él había tenido. Y fue muy bueno y justo a tiempo, porque cuando se hace esta conversión tan importante para Margarita, pues resulta que un día llegan los vecinos, y los vecinos ya llevaban a su esposo. Ella no sabía qué es lo que estaba pasando, pero su esposo, alguien más, lo había asesinado porque era por motivos de una venganza. Esto pues desconsoló mucho a Margarita, porque aun cuando el esposo se portaba mal, pues ella era una buena persona. Y le caló hasta en el alma, pero aquí venía algo todavía peor. Pues resulta que los hijos se dan cuenta que su padre había fallecido a manos de unos enemigos, por decirlo así, porque había sido por venganza. Entonces ellos juraron que se iban a vengar también. Y esto a Margarita le dolía el corazón, porque ella ya había perdido a su marido. Y ahora perder a sus hijos de esa manera, más que nada perderlos para Dios, era muy fuerte. Te voy a contar lo que dice aquí en el libro acerca de esa situación. La santa suplicó muy fervorosamente a Dios que no permitiera que sus hijos se convirtieran en asesinos. Dios escuchó su oración y los 2 jóvenes enfermaron y murieron sin lograr cumplir su venganza. Rita los asistió amorosamente en su enfermedad y consiguió que antes de morir perdonaran a sus enemigos. Algo muy difícil, perder a tus hijos, a tus 2 hijos.
Pero fíjate cómo era el amor tan grande de Santa Rita, de que sabía que era mejor perderlos en esta vida carnal que perderlos para siempre, que sus almas se perdieran. Por eso, de alguna manera, ella pues aceptó lo que Dios quiso para estos hijos, pero con tal de que no se perdieran. Y pues ahora, viuda, sin hijos, ¿qué es lo que Dios tenía preparado para Margarita? Bueno, pues como ya estaba solita, ella empezó a hacer sus obras de caridad y fue con a un convento de religiosas para saber si la aceptaban como una monja. Y fue con las hermanitas agustinas. Pero resulta que le dijeron que no. ¿Por qué? Porque ellas solo recibían jovencitas, solo recibían muchachas y ella ya era una viuda. Entonces Margarita, bueno, pues se regresó a su casa y con los bienes que tenía empezó a hacer obras de caridad y empezó a orar, a acercarse más a Dios, a tener ese tiempo personal con Dios, con la introspección, con la oración. Y esto le ayudó este tiempo para prepararse y para acercarse más a nuestro Señor Jesucristo. Pues resulta de que pasa el tiempo y hacen una excepción en este convento, en el convento de las Madres Agustinas, y la aceptan como una monja. Al saber que tienen que llevar a cabo votos de obediencia, querían saber si en realidad ella iba a cumplir con esta situación de la obediencia. Así es que la Madre Superiora le puso una prueba para saber si en realidad era como platicaban los demás acerca de ella, que era una persona muy pronta para ayudar. Era una persona que en todo estaba haciendo las cosas lo mejor posible con caridad y humanidad, pero querían saber acerca de la obediencia. Así es de que la Madre Superiora le mandó a hablar a Rita y le dijo: mira, Rita, quiero que por favor me riegues esa vara que está en el huerto, pero esa vara estaba seca. Sin embargo, Rita no cuestionó nada, fue y la regó. Todos los días la regaba, sin replicar, sin decir: ¿para qué voy a regarla si es una vara y está seca? No importa. Entonces, la Madre Superiora se quedó admirada de esa devoción que tenía Santa Rita. Y empieza una serie de acercamiento más con Jesús, con Jesucristo. ¿Por qué? Porque Santa Rita empezó a tener éxtasis. Cuando ella tenía estos éxtasis, podía estar horas allí y ella no miraba a nadie, no oía a nadie, nada más estaba concentrada en un crucifijo de nuestro Señor Jesucristo. Así fueron varias ocasiones que tuvo esos éxtasis, hasta que un día ella en estos éxtasis llegó a ver la corona de Cristo. Y todo fue porque en una ocasión un santo que se llamaba San Jacobo hizo un sermón muy hermoso acerca de la corona de espinas de nuestro Señor Jesucristo. A ella le encantó este sermón y de repente en una ocasión se le quedó viendo a Jesús y ella miraba cómo de la corona del crucifijo de nuestro Señor Jesús empezó a ver una lucecita y esa lucecita se reflejó en su frente. Y al reflejarse en su frente era una espina de la corona de nuestro Señor Jesús. Así es que esa espina le hizo una llaga. Y esa llaga le dolía enormemente. Pero un dato curioso, cuando ella tuvo que ir con sus hermanas religiosas a Roma, ese dolor y esa llaga se desapareció. Ellos fueron a lo que tenían que hacer a Roma,
Pero al regresar al convento, otra vez, esa llaga le molestaba. Pero ella entendió que se refería a una espina de toda la corona de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que este mismo dolor también se le ofreció a nuestro Señor Jesucristo como penitencia para poder ayudar a más almas, a que almas de pecadores se pudieran salvar. Como ella ya lo había visto, que su esposo de alguna manera tuvo una conversión, ella quería que mucha gente se convirtiera y por eso estos dolores los ofrecía a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí te voy a contestar la pregunta número 3. ¿Cómo murió Santa Rita de Casia? Bueno, pues déjame decirte que en el convento principalmente lo que ella hacía era asistir a otras hermanas que estaban enfermas. Eso es lo que hacía mucho en el convento. Y conversaba con ellas y también seguía orando por la conversión de aquellos pecadores. Te voy a leer lo que dice aquí en el libro. Ahora la que estaba enferma era ella. Estando muy enferma, pidió a una visitante que le trajera unas rosas. No era tiempo de flores, pero la visitante fue al jardín y encontró misteriosamente un rosal lleno de rosas. La amiga le preguntó si deseaba algo más. Y la santa le dijo, deseo unos higos. Ese no era tampoco el tiempo de la cosecha de los higos, pero al llegar a la mensajería donde estaba el huerto, se dio cuenta que encontró un árbol sin hojas, pero llenos de higos. Y se lo llevó a la enfermita, a Santa Rita de Casia. Esta es la razón por la cual a Santa Rita de Casia también le llaman abogada de los imposibles. Porque en este caso era imposible que pudieran encontrar rosas en ese tiempo. Me recuerda mucho a la Virgen de Guadalupe, en el aspecto de que tampoco era tiempo de rosas, pero San Juan Diego las encontró. Y entonces, por eso le llaman la abogada de los imposibles. Santa Rita murió un 22 de mayo. Fíjate qué dato. Murió un mismo día como cuando nació. Nació un 22 de mayo y falleció un 22 de mayo, pero del año 1457. Y su cuerpo se conserva incorrupto. ¿Qué te pareció la vida de Santa Rita? A mí, la verdad, me pareció fascinante estudiar la vida de Santa Rita. Porque para empezar, yo no sabía que se llamaba Margarita, hasta cuando lo empecé a estudiar en el libro. Por eso te digo que cada vez que estudiamos un santo, yo también aprendo. Y por eso quiero compartirlo con ustedes. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención era acerca de que yo no sabía que era casada. Yo no sabía que era una persona que había tenido hijos. Pero bueno, cuando Dios decide que iba a ser una gran santa, así lo fue. ¿Y qué te pareció eso de las flores? Me recordó muchísimo a aquella aparición que la Virgen María tuvo a bien aparecérsele a Juan Diego, al bendito Juan Diego, que también le dijo, ves allí y recoge unas rosas, pero no era temporada de rosas. ¿Y cómo las encontró Juan Diego? Así las encontró esta amiga. Por eso en algunas de las estampas de Santa Rita de Casia vas a encontrar que tiene aquí como una espina y muchas veces tiene un crucifijo porque ella amaba a Jesús y tiene también unas rosas. ¿Y qué te pareció la conversión de tanto sus hijos como su esposo? Me llamó mucho la atención y cobró mucho sentido acerca de la frase
de que la paciencia todo lo alcanza. Así es de que si tú te llamas Rita o te llamas Margarita, siéntete orgullosa de tu nombre. Hay una santa que tuvo éxtasis, que tuvo una llaga como nuestro Señor Jesucristo, que fue una esposa y una madre y está en el cielo y lleva tu mismo nombre. Yo te agradezco que sigas estos videos y te pido por favor que si conoces a alguien que crees que le puedan gustar o les pueda ayudar en algo, compártelo. Es gratis. Y por favor, suscríbete. Eso sí es importante para el canal, para poder continuar aquí. Y yo te doy las gracias por vernos y te digo que nos vemos en la próxima cuando el Señor haya dicho tu nombre. Adiós. Bye.